Un podcast donde los extremos se contrapesan, donde lo sublime no supera lo poético, donde la curiosidad es el origen y remarcar la cultura el fin. Esto es Arrecholados. Hola, bienvenidos a nuestro capítulo número 25. Ya no voy a decir que tantos porque ya me escucho como señora. Qué rápido pasa el Qué tiempo. rápido pasa el tiempo. Acompañados de Alejandra Castañeda, Lorena Cisneros, y tenemos una invitada muy especial para un tema muy raro como son los temas de Lore. Así soy. Sí, ya saben cómo soy. ¿Para qué me invitan? Yo nada más espero, Lore, no llevarme ningún espíritu a mi casa. No, Y ahorita saca que la no Ouija. empiece- No, ahorita le vas a decir así. Que ahorita saco mi rosario. O sea, no me avisaste que me trajera el rosario, Lore. Entonces, yo no quiero que... Nada. No se les olvide darles like a nuestro Instagram, Facebook y suscribirse y darle click a la campanita de YouTube. Todos los jueves, chicos, nuevos episodios. Muy Y bueno, chidos. Lore, platícanos, descríbenos, detállanos. ¿Qué nos traes? Pues como ya bien dijo, Vale, hoy tenemos una invitada muy especial que desde hace muchos episodios queríamos tenerla aquí. Siempre en decíamos. Arrecholados, Siempre. pero algo extraño pasaba que nada más no Que me podíamos. tocó este. Ya sé. Es el destino. Sí. Ay. Hoy los astros se alinearon y puede estar aquí con nosotros por fin. Ella es abogada, emprendedora. Mira, defensora- también empiezas y ya están ocurriendo cosas. Ya sé. Ya se están tirando se las emocionaron mis cosas. fantasmas con la invitada. Y yo, Yo no voy. estoy a punto de irme. Y para mí así. Es que Pame acá abajo tiene su rosario. Para los También. que nos están escuchando y no nos están viendo. Sí le dije, Pame tráete tiene rosario. escondido su rosario. Ella es abogada, emprendedora, defensora de los derechos de las mujeres y de los animales. Y es que si hay alguien que ama a los perritos, es Ay, Pamela sí. Trejo. Sí. Nos consta a todos. Y pues les agradecemos mucho a Pame que ella estado Gracias, aquí. Por fin bienvenida, se nos hizo. Pame. Estamos Sí, muy ya contentas porque además de ser una invitada muy especial, es una gran amiga. Sí, Qué sí, mejor que muchas hacer gracias. este episodio con ella. Muchísimas gracias por la invitación. Ya quería estar aquí, ya quería conocer a Arrecholados. Ay, muchas gracias, Igualmente son mis amigas y pues vamos a ver qué traes planeado para hoy, Lore. Ay, pues el tema de hoy, en definitiva, a pesar del paso de los años y de lo mucho que se ha analizado, estoy segura que va a causar controversia. Y quizás entre nosotras mismas habrá opiniones diferentes, pero también estoy segura de que es un tema del que vale la pena hablar, que es sumamente interesante. Y pues ya dijeron todo el mundo aquí, ya me quemaron, pues muy a todo que mis gustos raros. ¿Sabes qué me imaginé ahorita que dijiste que va a causar controversia? Como cuando sueltan a los gallos en las peleas, así como que ya siento que me van a soltar ahorita. Dígale, agárrenme, agárrenme. Como que no, Lore, es que en vez de Hasta que... miedo a comentar. Ya sé. En vez de que Más con Lore fomentemos... al lado, ay, no. Desde que fomentemos la ¿En qué sana momento? convivencia. No. Pues para no perder la costumbre, la acción poética Arrecholados del día de hoy es la siguiente. Los que aprueban una opinión la llaman opinión, pero los que la desaprueban la llaman herejía. Thomas Hobbes. Ay, qué fuerte. Ay, Dios. Profundo. Qué fuerte Cuando palabra. quienes nos están escuchando en cualquier plataforma de podcast o que nos estén viendo en YouTube, cuando ven el episodio vamos a estar 17 de junio, pero hoy que estamos grabando es 10 de junio. Y un día como hoy, pero de 1820... Tengo miedo. Nació. La No, de bruja hecho, mayor. algo murió, más bien. Un día como hoy, pero de 1820, un cuartel de 70 hombres cerca del Zócalo, bajo el liderazgo del capitán Pedro Llop, se presentó a las puertas del Tribunal de la Santa Inquisición en México. Les leyó el documento donde se narraba la extinción de esta institución. Entró en busca de los inquisidores que, curiosamente, justo en ese momento se estaban dando a la fuga. Liberó alrededor de 40 presos que llevaban décadas refundidos en los calabozos y por fin, en ese momento, después de casi 300 años, desapareció una de las creaciones más sanguinarias, cruel e injusta de la historia, la Santa Inquisición. Y ese es el tema del día de hoy, la Santa Inquisición en nuestro país, porque pues un día como hoy podemos conmemorar que por fin terminó.
Y pues trataremos de darles los Ya datos sé. curiosos, pero también de no hablarles de la parte tan Fea. Con lo de los drástica mitos, ¿no? y- También. también vamos a hablarles un poquito de, porque hay muchos mitos que no es del todo cierto, pero por lo fuerte que es el tema, pues han surgido Sí, muchos dimes y diretes alrededor. son famosos en los museos. Sí, ya Los sé. mitos. Ay, qué horror. De hecho, si quienes no han venido aquí a Zacatecas, de donde es originario Recholados, aquí tenemos el Museo del Inquisidor. Inquisidor. Vengan a visitarnos. Y Ah. aquí la Y nos publicidad. invitan. En mayor o menor medida, todos sabemos lo que fue la Santa Inquisición, que tuvo su origen en el otro continente, pero que también llegó a nuestro país y estuvo vigente por casi 300 años. Y como el día de hoy se conmemora la culminación de esta terrible idea, creación de un fraile dominico al que creo yo que todos deberíamos odiar y del que más adelante les Sí. platicaré un poco en este episodio, nos enfocaremos en los aspectos más relevantes que conciernen a nuestro país y también les platicaré algunas historias de mujeres y hombres que fueron víctimas mexicanos de la Santa Inquisición. Ya bien Qué bueno deprimida, que Ale. ya sé. Ay, no. Es que imagínate, si Ya ahorita sé. no tienes libertad completamente, antes no. Ujú. Si no O sea, hay ahora nos- libertad de expresión tal cual, ahora Ajá. imagínate antes, Antes, nada. simplemente por creer, por saber más. Exacto. Qué horror. La Santa Inquisición, no sé si han visto una película de niños que se llama Los Cruz, que es una familia de la prehistoria. Sí. ¿Sí? Ujú. No sé, bueno, para quien no ha visto la película, pues es precisamente una familia de la prehistoria, en donde el papá, pues obviamente tiene que cuidar a su familia, porque obviamente hay muchos peligros en esos tiempos, y siempre en las cavernas les hace dibujos y les dice, si sales y haces esto, te mueres. Si haces no sé Ah, qué, sí. te mueres. Y así, o sea, todo lo que haga la Sí, familia se porque puede estaba morir. considerado mal, ¿no? Ajá, Mal. entonces, hagan de cuenta, si la Santa Inquisición, No. si haces no sé qué, está mal, es pecado y te mueres. Ay, no, ahorita yo ya estaría bien muerta. Por las, dos. las cuatro aquí. Las cuatro, Por dos. pudriéndonos en el infierno, ya. Como muchos eventos históricos, la Santa Inquisición marcó la historia de nuestro país, cobrándose la vida de cerca de 3 centenares de personas que fueron acusadas principalmente de ser herejes, idólatras o hechiceros, supuestamente, ahí con las Ay, comillas. aclarando. Aclarando. O Ahorita hechiceros. Que hay, les voy a hay platicar. niveles. No, qué bueno hubiera sido que fueran realmente esas brujas o esos hechiceros que ellos pensaban, porque pues no se hubieran muerto si realmente lo fueran así. No. Sí. Pero ahí Le han les echado un platicaré. conjuro ahí y se salvaban. ¿Verdad? Sí. De hecho, ¿verdad? ¿Qué onda, Santa Inquisición? ¿Te falló? ¿No cuadra? ¿Te falló? Oigan, Bien ahorita ruda ya la Ale. sé. Y al rato bien. Ya. Y Ale, no es cierto, no Y era luego yo. empieza a escuchar cosas en su casa. Ay, no, cállense. Cállense. Te voy a entrar así con el agua bendita en mi casa. No digan eso, sí se cumple. Después de eso, ay, ¿qué andas haciendo? Nada, aquí, echando agua bendita en mi casa. Tropeando con agua bendita. Claro, claro. La Inquisición fue una maquinaria de represión cuya verdadera misión era velar por los principios religiosos e impedir que se propagara el protestantismo, considerando, como bien dijo Ale, algunas ideas como materialistas y como una amenaza para el catolicismo. También marcó una barrera mortal entre la intolerancia y la libertad, entre el autoritarismo y la independencia intelectual, y por último, entre el fanatismo religioso y la racionalidad. Y es que, pues sí, prácticamente las cosas se fueron a un extremo, no había un punto medio. Esta institución era la encargada de investigar las denuncias para luego encarcelar a los acusados. Posteriormente los llevaban a un juicio en el que participaba un tribunal civil, que de justo tenía poco, y el último paso, pues, era ejecutar la sentencia. Ahí más que nada estaba disfrazado porque el tribunal civil no podía adjudicarse una muerte, pero el tribunal de aún la lo Santa hacían. Inquisición sí Sí podía. podía. Entonces ellos nada más decían, esta es tu sentencia, si eres culpable, y a ver, ahora te toca a ti. Si lo mataron o algo, no es mi culpa, yo no hice eso, yo nomás dije que si era culpable. Como Poncio Pilato, ya me lavo las manos. Ya sé. Ustedes háganse cargo. Ellos hacían el trabajo sucio. Ajá. Sí. Pero bien dicen que tanto peca el que mata a la vaca como el que le sí. agarra la pata. Eso sí.
La pena máxima, como ya casi todos sabemos, era ser quemado vivo en la hoguera. Ay, oye, qué horror. Sí. Si cuando te quemas así en la cacerola andas llorando. Sí, es Ay, hasta no. cuando uno va a acampar y está cerca de las hogueras, es Exacto, desesperante estar tanto sí, no. rato cerquita. Ay, no. Ahora que te quemes. Ah. Qué horror. Y este fue precisamente un castigo muy común para quienes estaban sentenciados por casos de herejía, hechicería y de judaizantes. Pobres de los judíos, por todos lados les llovía. Sí, oye. Sí. No los Por querían. todos Todo lados. mundo- No. Por algo, por algo. Sí se lo ganaron. Ey, ¿qué pues? Vale, Perdón. vale lo dije o lo pensé. Oye, vamos a decir que los comentarios de cada uno es responsabilidad de cada uno. Perdón, los comentarios de Vale son responsabilidad de De vale. Luego. Otro de los castigos muy comunes, y podría decirse que muy leve, comparado con quemar a una persona viva en una hoguera, se llamaba San Benito. Ay, no. Así le pusieron. Y consistía en colocar un saco bendecido por un sacerdote para cubrir la cabeza de los acusados, quienes debían portarlo siempre durante un periodo de tiempo determinado, ya que esto era símbolo de vergüenza pública y cuyo fin era el arrepentimiento de los errores. O sea, si me veían con mi costal es porque algo hice. No manches. Sí, Qué horror. pero pues imagínense en esos tiempos, o sea, también como era lo que en ese momento era la, pues digámoslo así, la autoridad. La máxima pues autoridad, que te vieran ajá. así, pues ya de por vida te quedabas mal ante Sí, la no. sociedad. Señalado. Ay, ese es el que traía el saco por ratero. Sí, no. Mira, y otra Ahora vez son me las traes redes saco. sociales. antes era Ya el sé, saco. sí. Ahora no manches, necesitas pobres. traer el saco. No, Nada ya más te te reconocen. funan, Pame. Por eso tengan cuidado con lo que suben. Y con lo que hacen. Y con lo Los que videos los hacen. graban. Sí, ya sé. Lo pasan las ladies y los lords. Escuchen los consejos de la abogada. Y es que como lo menciona Alberro, uno de los investigadores que abordó este tema, él menciona lo siguiente. En ese tiempo los sacerdotes decían a sus feligreses, si conocen a una persona que no come carne de cerdo, que comete bigamia, que hace actos de brujería, es su obligación para descargar su conciencia denunciarlo. Y la gente lo hacía. No manches. ¿Y la comida de cerdo para qué? Es que era, o sea, tenían como Yo- su listado de todas las cosas que estaban mal y que eran, digámoslo así, O sea, pecado. tostaditas no. No. Nuestras tetas de Jerez no. O sea, unos chicharroncitos, olvídense. Ay, no. Si No, no, ya. hablamos de Bien comida. castigadas las 4 aquí, ¿no? No, no. Pero aparte, imagínate, o sea, cómo pensaban, ellos se sentían amenazados Sí, realmente, exactamente. porque fácilmente podrías verlo y no denunciarlo, decir, ay, pues lo vi, pero pues me Sí, hago no, menso, ¿no? no. Sí. Pero Como luego- ahorita. Tenías tanto miedo, a lo Sí. mejor hasta Exacto. Dios, que decías, no, pues mejor sí lo voy Y a es que también lo a que denunciar. pasaba era que, por ejemplo, si yo soy testigo de que Vale supuestamente cometió alguno de los agravios para la Inquisición y no lo digo, yo también voy a ser juzgada porque yo sabía. Sí, y es no como dije eres nada. cómplice. Ajá, exactamente. No. Entonces, pues entre que sí que no, mejor digo, pero a lo mejor no era cierto. O sea, Sí. muchas veces nos pasa. Pruebas, que, ajá, pruebas. El screenshot, las fotos, el va a venir video. la abogada, yo no Videos, lo pruebas. videos. En esos tiempos espero video y las Sí, screenshots. pero fíjate cómo antes valía, o sea, muchísimo la palabra, te Sí. creían, y ahora no es prueba. Si no hay Sí. prueba, no te creo, la Ajá, palabra ya sí. no vale. Y pues era lo peligroso porque, no sé, imaginemos que yo vi a Vale en su casa prendiendo una vela. Y yo, "Ah, no, es que Vale, o sea, a lo mejor me No caía tenía mal luz. Vale. Y yo ya nada más por eso, porque me caía mal, fue y dije, nada, prendiendo una vela a las 12 de la noche, quién sabe qué brujería si andaba haciendo en su casa. Y ya, o sea, como y bien, Vale. yo era... ¿Qué andabas haciendo, Val? Oye, ya sí. ¿A quién le andaba haciendo la amarración? Pero sí tienes razón, La o sea, como amarración. tú eras creyente, ya te imaginabas lo peor. Sí, claro. Y como dices tú, o sea, el Sí, es temor que- a Dios, así como de, no manches, él lo sabe todo. Dios tengo me está que- viendo. Ajá, tengo que decir, si no van a venir a decirme a mí. Sí. Qué feo. Pero cómo han cambiado las cosas, ¿no? Porque ahorita ya vas tú a la iglesia y te dice, bueno, o sea, aunque te confieses y hagas cosas bien, ya te vas a ir al infierno porque ya cometiste el pecado. Ya no te salvas. Sí. Qué bueno que te arrepientes. Gracias. hija, pero... Ya la regaste. Ya la regaste. Ya no hay vuelta atrás. Lo ¿Cómo sentimos. te ayudo? Pues la creencia en que lo que hacía la Santa Inquisición era correcto siguió hasta después de que se extinguió. O sea, la gente realmente estaba convencida de que estaba bien, realmente era un mandato de Dios.
De hecho, la investigadora Consuelo Maquivar menciona que cuando se derogó la Santa Inquisición, muchas personas se lamentaron y hacían expresiones como ¿y ahora quién va a defender la fe? ¿Quién va a detener a los blasfemos, impíos y vígamos? No, Incluso no algunos manches. planeaban hacer otra Inquisición que fuera puramente mexicana. No ¿Qué momento? manches. Y de ahí iniciaron las primeras sectas locas y todo Sí. esas cosas. Tal vez, ¿sí? Sí, Sí. exactamente. Así de mal estábamos y estamos hasta hoy en día porque Hay varias ¿cuántas veces sectas. no lo hemos dicho en muchos episodios? A veces no nos sabemos, estamos hablando de la historia, estamos hablando de hoy, porque Sí. hay muchas cosas Sí. siguen igual. Puro fanatismo aparte. Exacto. Sí. Y aprovecharte de las personas vulnerables, Ajá, ¿no? sí, También. sí. Exacto. Ujú. De sus creencias y de llevar al extremo cosas que no. Sí, o sea, por ejemplo, yo respeto mucho a la gente que tiene su fe y se respeta la verdad, pero si llega un punto en que dices, tienes que plantearte en la realidad y somos una sociedad, o sea, al fin y al cabo no puedes plantearle a alguien algo en lo que tú crees, porque pues a lo Sí, mejor no. la otra persona tiene una vida completamente diferente, simplemente respeta. vivió otras cosas, Ajá, ajá, así y es. se respeta también. Entonces, es lo malo del fanatismo, que tú quieres que todos piensen como tú. Y no. Y eso pasaba en la Santa Inquisición, o sea, y Exacto. hasta la fecha. Sí. Exacto. Pues la Santa Inquisición cobró vida en nuestro país en 1571 y en sus inicios No manches. se utilizó para lo mismo que se utilizaba en Europa al principio, para ir en contra de grupos religiosos judíos y musulmanes conversos. Al principio nada más era así, no era tanto para pecados y quien estuviera en contra de la iglesia o de la autoridad, no, era solamente contra judíos y musulmanes. Y aunque, como bien ya decían todas, y Pame también lo mencionaba, aunque se ha tenido mucho el mito de que era contra los indígenas, no es así. No. De hecho, los indígenas estaban fuera de la jurisdicción del Santo Oficio por ser cristianos nuevos y encontrarse en pleno proceso de evangelización, porque evidentemente lo que menos querían, o sea, Era apenas que se estaban les convirtiendo a retractara. los indígenas, y, ajá, obviamente Sí, me no. iban a decir, ah, caray, como que ya andamos matando gente, como que Sí, ya no no. me gustó esto, sí, Pues sí. ajá. Que también, pues no es que fueran tan justos con los indígenas, sino que No. era por conveniencia. Ujú. Pero sí no era contra ellos, porque muchos sí se especuló que eran los indígenas a quienes atacaban y no, ya les iré platicando. Personas de cualquier clase social, hombre o mujer, fue víctima de la Inquisición. nada Ellos más. podrían seguir haciendo sus sacrificios acá a toda madre. Ya se va. Pues sí, seguir No, no hay matando. problema, nomás escóndete. Yo pensé eso, pero dije, ya no lo voy a decir porque ya la regué. Ya le Ya corres, regué yo lo otra digo vez, otra vez. Y Bueno, vale, si aquí nos todos, encanta todos. regarla, ¿vale? Los comentarios de Ale también son responsabilidad de Ale. Y yo digo, Cada vez que digamos algo, aquí ponemos una plequita, ¿no? Ahí nos dices cómo hacerlo de forma legal. Ahí, Pame, para... Ya sé. yo no, ya no he vuelto atrás, está grabado. Ya la regaron, o sea, a ver cómo les va. Ay, Nada, no. todos somos libres de opinar. Eso sí. O sea, Y a quien le debemos todo este desastre y que fue el primer inquisidor oficial en nuestro país, Pedro Montoya de Contreras. Al que debemos de odiar. Este es uno de los que debemos odiar, pero de aquí en México. Ok. Fue el que pues se encargó de trajo. organizar todo aquí, ajá. Él se encargó de establecer el Tribunal de la Fe en la Ciudad de México, utilizando los principios que ya había establecido Tomás Torquemada, que es el fraile dominico que les decía, que debemos odiar. También. En la posición número 1. Sí, definitivamente este es el fraile que les decía, que todos debíamos odiar. Porque antes de seguir hablando de lo que pasó en México, creo que sí es necesario que hablemos un poquito de quién fue este señor Torquemada. Y ojalá que donde sea que esté, si no hay un infierno, lo que sea, donde sea que esté, ojalá que esté sufriendo mucho porque se lo merece. Ustedes saben que yo no suelo ser una mala persona ni decirle mal a nadie, pero a Torquemada ya sí. sé, Ya sé, a ver, pues, oye. cuéntanos quién es. A ver, para compartir ese sentimiento, Ya sé. Lore. No te quedes con eso, sácalo, suéltalo. Exprésalo, Lore. A Gracias, quien más gracias, confianza le gracias. tengas. Libérate. El nombre del Tribunal de la Santa Inquisición arrostra una leyenda oscura en la que el nombre de Torquemada es un símbolo que ha traspasado las fronteras de la propia España y que fue donde inició esta deplorable idea. De hecho, creo que cuando sí iban a los recorridos aquí a la casa del Inquisidor sí lo mencionan. Entonces, señor, pues bueno. Oye, hasta el apellido, ¿no? Lo tiene así como... Ajá, ¿verdad? Sí. Torquemada. Ajá. Dijo, pues los voy a quemar a todos porque así me apellido. Es mi apellido. Y Tomás de cuidado. Torquemada nació el 14 de octubre de 1420. No se sabe si en Valladolid o en la localidad homónima de Torquemada, en España.
y provenía de una familia de ascendencia judía. Irónico, ¿no? Porque como ya les dije en un principio, la Inquisición en Europa perseguía a los judíos. Ya sé. En fin, la hipotenusa. Oye, pero siempre hay como este tipo de teorías, ¿no? Por ejemplo, a Hitler también le decía Ajá. que tenía como cierta descendencia Judía. judía. Ajá. Y de Trump cuando traumas, empezó ¿no? como, cuando empezó así como a hacer... De los inmigrantes. Ujú. También decían también que sus tenía papás. ciertas raíces así. No sé si todos sean reales, pero como que siempre sacan esto, ¿no? Sí. Ven, por eso háganle caso a Ale. Vayan al psicólogo, gente. Salud mental. No había en ese entonces. Miren, Terapias básicas. en vez de ir al Oxxo 5 veces al día, vayan y hagan su ahorro y vayan a terapia. terapia. Se ayuda, uno se ve medio loco, pero se ayuda. Una vez Uno decíamos- habla aquí de la Santa Inquisición para ayuda. Pero ayuda, ayuda. De cultura general. Una vez decía Ale, y si es cierto, eso se debería implementar. En lugar de andar pidiendo la cartilla militar, cuando cumplen 18, deberían ya pedir sé. que vayan al psicólogo Sí, ahí, que- a terapia. O sea, Dado de alta no de sirve, sí, no sirve para nada la cartilla militar, siendo sinceros. O sea, Va a servir mucho que vayan a terapia. o sea, pues sí, o sea, ¿de qué va a servir que vayas a marchar? Sí. Pues bueno. Un certificado Te de traumas salud más. mental. Entregar su certificado de que fueron a Sí. terapia, con eso. Ya sé. Eso es lo que se ocupa mucho hoy en día. Pues Torquemada fue sobrino del cardenal y teólogo dominico Juan de Torquemada, el cual había sido confesor del rey Juan II de Castilla. Tras ordenarse fraile dominico en el convento de San Pablo Torquemada, fue nombrado prior del convento de la Santa Cruz de Segovia, donde impuso la estricta regla dominica y donde su prudencia, rectitud y santidad, entre comillas, Uy. tuvieron una gran influencia sobre los reyes de Castilla y Aragón. Y ahí ya empezó el desastre porque los reyes lo admiraban, los reyes de Castilla y Aragón. Ay, no. También merecen que los veamos con odio a estos dos reyes, porque probablemente si ellos no le hubieran seguido la corriente a Torquemada de, está bien, tus ideas están bien chidas y hay que Sí, quemar te ves gente y bien así, bonita. Ajá. nada de esto hubiera pasado, pues ellos tenían la autoridad, eran Sí. el poder ahí. Torquemada vivió en lujosos palacios donde fue atendido por numerosos criados, inclusive acumuló una gran fortuna que procedía en parte de los bienes confiscados a los herejes por la iglesia. Sí, pues claro. Bien perrón, ¿verdad? Yo Qué te gusto. quito este dinero porque te está dañando a ti. Yo te quito esa pena. Esto te hace ser Eso pecador. me suena algo así parecido como a México. Estás hablando de México, En la ¿verdad? actualidad todavía. Estás hablando de México, Fíjate, ¿no? de esos tiempos. Sí, O sea, no. Estos bienes también los donó a sus parientes y allegados, así como a los monasterios de la Santa Cruz de Segovia y Santo Tomás de Ávila. Pero su minita de oro le llegó cuando fue propuesto para ocupar el importante cargo de confesor real y luego de inquisidor real. Fue de los Eso. primeros inquisidores. Y es que fue precisamente Torquemada quien terminó de cocinar esta idea del santo oficio y que fue respaldada por los reyes de Castilla y Aragón. O sea, él les dijo, miren, aquí falta esto y ellos, se hace. Sí, así. Durante los 10 años que este dominico estuvo al frente del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, hasta que se dio la orden de expulsar a los judíos en 1492, hubo más de 300 ejecuciones y un número incalculable, pero muy superior a las ejecuciones, de encarcelamientos, confiscaciones, torturas y degradaciones públicas. No manches. Y es que aquí está el porqué de la Torquemada. O sea, prácticamente a él no le importaba si eras inocente o culpable. Él lo que quería era Está ejecuciones. enfermo Ajá. Entonces buscaba la manera, o sea, qué como horror. todos estaban convencidos de que sí, era un fraile dominico, que lo que buscaba era El ejecutar las órdenes de Dios y demás. Decían, no, pues sí, o sea, si él dice que es culpable y que hay que ejecutarlo, pues no se diga más. Entonces fue de las etapas más sangrientas cuando Torquemada estuvo al frente y fue el que puso las pautas para que todo esto siguiera, porque de hecho en un principio no sé, no estaba como tan establecido que hubiera torturas, que ya todos conocemos un poquito, bueno, también quienes han ido al Museo del Inquisidor, o si no, seguramente todos hemos escuchado de las torturas que había. Pues él abogó porque esas torturas existieran, antes no estaban así todas establecidas. O sea, Entonces, pero ve que tenía en su cabeza. O sea, el objetivo era hacer sufrir a las personas. Nada más Un porque, psicópata. ni siquiera porque no pensaran igual que él, o sea, porque, era un Ajá, psicópata. psicópata con poder. Enfermo, sí. Ajá, exactamente. Porque aparte era el inquisidor real. No manches. Exactamente. Qué horror. Qué miedo. Se Pero cruzó también con tiene- los reyes y pues... Y también. Tienen la habilidad como de convencer a la gente. Sí, o sea, también.
también, De sus ajá. tonterías y de sus cosas. Sí, muy persuasivo. Que eso tiene mucho la gente así, ¿no? Que son Sí. psicópatas o así, o Pues sea, sí, así como dices Hitler, Ajá. Trump, o sea, Sí. todos ellos son súper persuasivos. Sí. Sí. Y la gente lo sigue hasta el final. A morir. Sí, ya después dices, caray, pues ¿en qué Momento. apoyamos? Sí. ¿En qué creo? Ya ni sé. En lo A que ver, diga. esperen, ¿qué está pasando? Sí, ya Nos sé. tiramos de un puente, pues nos tiramos del puente. Justo en esos tiempos, no necesitó pasar a la historia. En esos tiempos ya la gente odiaba tanto a Torquemada que los reyes tuvieron que ponerle una escolta para que lo acompañaran durante los viajes. Y aunque por fin este fraile maldito murió el 16 de septiembre de 1942, su sanguinario legado persistió Maldito, porque dice él Lore. dejó todo establecido, sí. O sea, pero de verdad la gente lo odiaba tanto que a los reyes les daba miedo que lo mataran. Ay, como alguien no le atinó, oiga. O sea, pero es Bien, normal. bien. Si odias a alguien es porque te tienes que poner a pensar por qué lo odian. Ajá, exactamente. O sea, es porque a Sí. lo mejor lo que Sí, está haciendo no está sí. bien. Ajá. Pero es que, o sea, los reyes, como los reyes, precisamente se les conoce como los reyes católicos de España, eran tan católicos que ellos decían que la gente ya hay mucho hereje, mucho pecador, por eso no lo quieren. Ya. Y ellos Ajá. eran primos. Ay, no. Responsabilidad. Perdón, no, la Vali está traumada con los primos de aquí. Ay, verdad. Pues, ¿de dónde eran? Creo que dice que España, no Monterrey, vale. Ah, no, aparte lo pensé en voz alta. Ya sé. Habrá que investigar la historia de los Sí, reyes. ya A lo sé. mejor y sí vale. A lo Sí, mejor, es que la mayoría de los sí. reyes son familia. Sí. Sí. Disque lejanos, pero. Pero familia. Primos segundos, bueno. Ajá, ya sé. Todo queda en familia, decían ellos. Sí. ¿Verdad? Todo fuera por el linaje. La familia que escogieron. Pero regresando a México, uno de los grupos que sufrió durante esta terrible época fue el llamado criptojudaísmo, de ascendencia portuguesa, ya que los judíos que se rehusaban a convertirse al catolicismo fueron expulsados de España y de Portugal, y muchos de ellos llegaron a la Nueva España, hoy en día México, en busca de oportunidades. Lo que no sabían es que en 1642 igual iban a ser perseguidos por el Tribunal de la Santa Inquisición. No manches. Venían huyendo y se ¿Sabes? toparon Pues con lo todavía mismo. pasa eso, ¿eh? En el Sí. mundo. Vas huyendo Sí. y terminas peor. Sí. 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 ¿Sabes cómo me imagino a Torquemada como esta señora caigorda de Harry Potter? Como Ah, Umbridge, sí, eres como- Umbridge. Así, Ándale. así me lo imagino. ¿Ya ves por qué lo odio tanto? Ay, ya. Sí, Ya o sea, le puse pues, una cara. Imagínense como Dolores Umbridge y también lo van a odiar. Ya Sí. lo odio más. O sea, si empezamos odiándolo y ahorita lo odio más. Sí. Y uno de los casos que les voy a platicar es el de Nicolás de Aguilar. Tengo miedo, Lore. Se va a sentir feo, ¿no? Pues sí, Él tal sí vez. sintió feo. Yo creo Sí, que él sí, sí. se vale. Ay, no. Aguilar era un mestizo descendiente de un soldado español y de una mujer purépecha. Fue nombrado funcionario civil en un distrito de Nuevo México y su delito fue proteger a los indios Tompiro de los abusos de los sacerdotes franciscanos. Ese fue su delito, proteger a los indios. Ay, no. En 1662, debido a las quejas de los franciscanos, porque decían que era una herejía en contra de Dios el hecho de que él no les hiciera caso y estuviera protegiendo a los indios, en lugar de seguir lo que ellos decían. De obedecerlos. Ajá. Fue arrestado, encarcelado y acusado de herejía. Y aunque trató de defenderse, fue declarado culpable y sentenciado a someterse a un auto de fe. Un auto de fe se trataba de que enfrente de todos los inquisidores, la persona tenía que humillarse y arrepentirse de sus pecados, decir que sí, que era Ay, culpable No, no manches. y Ay, que no. reafirmaba su fe de ser católico, que enfrente de todos los inquisidores les pedía perdón porque había estado mal. ¿Y lo salvaban o todavía aún así lo mataban? Era como una segunda oportunidad, pues. Sobre todo Pero ya humillado, o sea, ya ajá, vivías humillado estos toda tu autos vida. de fe sobre todo lo hacían con las clases más altas, porque Sí, como porque que no decían, podías- no los podemos matar tan No. fácil, ajá. Fíjate el poder, a Sí. todo lo que da. Ajá, O exactamente. sea, ¿dónde estaba? Pues muchas veces a los judíos por eso los perseguían, ¿no? Porque querían su dinero. Sí, ajá. Más que porque... Era envidia, Sí. ¿ya ves? Por eso Vale dijo eso. Ya ¿Para salió qué el peine. presumían? No presuman. Por eso los judíos son así, ¿verdad? O sea, como que muy reservados, muy, Sí, pues muy imagínate. resentidos. De Ajá. hecho, los judíos, bueno, o sea, yo me refería a eso porque fueron los que inventaron las apuestas, los judíos. Por eso tienen mucho dinero. Sí, pues sí dijeron, los pisotearon tanto Sí, que dijeron, vamos a levantar. Exacto. Con la frente Y bien vas en a ver. alto. Sí.
Ay, no, qué triste. Estoy bien triste, Lore, con este episodio. Ya sé, No, y pues ahorita sí le ganó el dinero a la religión. Sí. Claro. Por eso los judíos ya son así. Pues sí. Sí. Sí, no, Ni ya me no les hables. vuelve a pasar, dicen, no, ya. Qué bueno, la verdad. Sí. Sí, que evolucionen como, pues sí, o sea, como parte Ay, de me un sonó grupo. los Pokémones así de Ya sé. evoluciona. Evolucionas. Pero no, sí tiene razón, o sea, evolucionó Sí. de una buena manera. No, no fue en forma de venganza ni Sí, nada, al exacto. contrario, fue como, Sí. Para ellos Crecimos. mejorar. Ajá. Ajá, exactamente. qué chido. Pues Aguilar, posteriormente, después de que se hizo el auto de fe, fue expulsado de Nuevo México por 10 años y de la administración pública de por vida. Ese fue su castigo. O sea, tampoco no creen que nada más fue de, sí, pídenos perdón y ya todo bien. Inhabilitados Ya, de se fue. toda la vida. Bueno, aquí les va. Uy, qué miedo. Cabe mencionar que este tipo de castigos, ya les mencioné también, era solo para personas de clase alta o de cargos públicos. Porque como ya les platicaré en algunos otros casos, no todos corrieron con la misma suerte. De hecho, más bien casi nadie corrió con esta suerte. Eran muy pocos los casos que eran Sí. de las clases altas. Los demás. ¿Cuánto dinero tienen en su cuenta? Nos ver. pida perdón. Ya sé, ya Monedas sé. de oro. Ni nos mataban ni nos preguntaban. Ya Ya sé, nosotros, pues mira, me quedan 100 pesitos. Estoy esperando la quincena. No, nosotros nomás. Aquí está mi recibo de nómina. No, mija. Ponga ya la lumbre. Ay, ya, dale. Ya préndala, ya préndala. Préndala ya. Pregunte. Directo. Por esos años y tras una serie de denuncias, también las autoridades arrestaron a 123 personas sospechosas de homosexualidad. Ay, no, eso se me hace tan feo. Pues también eso era una herejía y un pecado. Y Pero aunque- aparte, sospechosas. sospechoso, o sea, ni siquiera estaba confirmado, solo decía nada. Ajá, o si Vale decía, yo sospecho que yo creo que Ah, es es como diciendo, homosexual. ay, yo Ajá. vi que él es gay. Ajá. ¿Cómo? sabes? Ajá, exactamente, así. Como en la serie donde sale Alejandro Spitzer y esta Esther Espósito. Ah, Sí. sí. Que acusan a Alejandro, ¿no? No me acuerdo cómo se llama la serie. Pero que Su lo amigo. acusan de que, de Ajá. que son gays De que y son es gays. una persecución Y no, él horrible. no era gay. No era No, gay. ay, no. O la del baile de los manches. 41. Ándale, sí. Oigan, ya le estamos haciendo mucha promoción, ya van como 3 episodios de los que la mencionamos. Poncha, arroba No sé. Poncha Herrera. No nos están No pagando, sé. ¿eh? Pues a estos 23 personas que arrestaron, por fortuna 99 lograron escapar. Qué bueno. Pero la Corte Penal sentenció a muerte en la hoguera a 14 hombres de diferentes orígenes sociales y étnicos. Todas estas sentencias se hicieron en el mismo día. O sea, ni siquiera les importaba saber bien si eran culpables o no. Sí, los 14, quémelos. Así, o sea, pues... Como Pero hay que, aparte, Bueno, como Pam, hay tú que, que eres Pam. abogada, Pam, o sea, Ajá. realmente en un día vas a analizar los No, casos de no. 14 imposible, personas. o sea, fíjate, o sea, ahorita hay juicios que duran hasta 5 o 10 años o hasta Exacto. más, entonces es imposible saberlo. Y aparte, Exacto. si te fijas, la palabra culpable es muy clave, o sea, ¿culpable de Sí. qué? Ajá. Sí. ¿De qué? Dice, de que según tú está mal, que hasta la fecha siguen pasando ese tipo de Sí. cosas, o sea, según tú está mal, entonces no debo hacerlo, nada más porque ahorita no te pueden matar tan Exacto. fácil. Como otra otra ¿Qué? mención de Netflix no pagada. Ay, no, es que no se me olvida. Hay una serie ay, no me acuerdo cómo se llama, pero es de una persona que supuestamente lo acusan de haber asesinado a una chava. Pero literalmente está muy loco. O sea, en un principio dices, no, pues sí fue él. Y luego en la segunda temporada dices, no, ni madres, no fue él. Y en la tercera ya no sabes ni qué. Pero imagínate, para hacer 3 temporadas. Sí. ¿En Netflix? No, ya tiene mucho, Ya se tiene llama. Y que tú dudas Mo- de mo- si de- fue sí. o no fue. Ajá, O sea, tú sí. también estás cayendo en Sí. ese plan de si Ajá, fue. Y exacto. luego, Sí fue, ay, no no, fue. ay, Sí. güey, no fue. Ajá. Pero eso es lo que dice Pame, o sea, años. Ajá. Imagínate para hacer tanta serie Años y con pruebas. Sí, o sea, sí. que- Con pruebas. Con pruebas, investigación. y o sea, reabren las pruebas. Y, Sí. ujú. Y ¿Y aquí en estos un en día, un día? 14. No. Ay, son no. Sí, hasta No, los también hay que juntaban, ¿no? odiarlos. Juntaban así como muchos y Sí. ya los pasaban. O sea, humillación total, aparte, Sí, antes de sí, morir. sí, no, qué horror. Sí, porque además, o sea, me imagino que, como ya bien dijeron, si yo no era culpable, yo no era homosexual, entonces me quemaron ahí y la gente, o sea, mi familia se fue pensando que sí, que nunca les dije. y- Exacto. Sí. También imagínate eso, o sea, la Ajá. familia. O sea, imagínate, perdían a la persona y todavía se quedaban señaladas de que, ay, él es el papá de la persona que Que era gay. homosexual. Homosexual. O sea, Sí, no. aparte, por ejemplo, bueno, no sé si habían escuchado el teorema de Thomas, que es cuando te dicen tanto algo que tú Sí, te lo que tú crees. te lo Ah, te sí. empiezas a creer. Ujú, sí. Entonces,
yo creo que también llegaban a ese punto de decir, pues si yo soy homosexual, que a lo mejor en esos tiempos ni existía no esa sabía. palabra. Ajá, a lo mejor ni siquiera sabías que era. Ajá. No sabías. O sea, te sentías te hacían Sí. sentir culpable y que hasta la fecha dices, o sea, no Sí. tienes por qué sentirse así, o sea, tú eres libre y nada más porque alguien te señala, ya todo el mundo te señala. ¿no? Exactamente. Sí, De hecho, bueno, también ya estoy como Ale, una serie de Netflix. No hay No, una hombre. película. Pero digan nombres, Sí, para Netflix. usarla. Oye, pero bien malas Porque entre luego uno, cuando ¿no? pones, recomiéndenme una, ay, no me acuerdo cómo se llama, pero no es sé. de un chavo. No. Y ahorita ya salieron 3. No. Y buscando en Google, ¿cuál es la serie de Netflix donde hay un chavo que? Un asesino que ya tiene 3 temporadas. 3 temporadas. Ya sé. Hay una película, no tiene mucho en Netflix, que de hecho ya recibió algunos premios, se llama Aquelarre, es española. Ah, sí, nos habías sí. dicho desde el otro día. Ajá. Y es justo lo que está diciendo Pame. De hecho, o sea, bueno, vean, no los voy a spoilear. Pero las niñas que son las protagonistas de esta historia, si llega un momento, hay una de ellas que así como dice Pame, o sea, de tanto que le están diciendo que son brujas, ella dice así como de, A lo ¿sí, mejor sí sí somos? soy. Ajá, y hasta Sí. ella misma dice, les empieza a Lo preguntar a las empieza a demás, dudar. oigan, pero ¿qué es una bruja? O sea, primero ella está así de, no, pues a lo mejor sí es cierto, o sea, sí somos brujas, pero ¿y qué es una bruja? Así, o sea, ni siquiera sabe. Sí. Pero ya se lo Sí, dijeron sí, tanto sí. que dicen, no, pues a lo mejor sí soy. Hasta te Entonces, metes en sí. el papel de, ay, Ay. sí soy. Ajá. Sí. Entonces, Por eso a lo la mejor hasta tú importancia. misma decías Sí. bueno, cuando te torturaban, no, pues sí soy, y Sí. no eras. Sí. Pues es la importancia de decirnos cosas bonitas. Sí, ya sé, Sí, ¿verdad? también. Sí, Sí. o también de tener tus convicciones bien claras. Exacto, de que sí. no te importa lo que digan, si soy homosexual y qué. Ajá. O sea, Exactamente. Pues uno de los casos más impresionantes que ocurrió en México es el de la adinerada familia Carvajal en el siglo XVI y que provocó la búsqueda durante décadas de un tesoro nacional que inesperadamente, para fortuna de Ale, tuvo un final feliz. Ay, qué bueno. Ya no podía soportar otra, Lore. Ya se iba a salir a la Bueno, lengua. ahí veremos qué tan feliz, ¿verdad? Bueno, no se murieron todos. Hombre, vale. Luis de Carvajal, conocido como el Mozo, así le apodaban. Ay, el mozo. Parece como nombre de mozo, torero. qué mocho, qué Qué mocho. mocho. Fue un español que junto con su madre y hermanas fueron encontrados culpables por los cristianos y que fue autor de un manuscrito que contenía 46 páginas de 8 por 10 centímetros, o sea, era un cuadernito chiquitito. Chiquitito. Ajá. Ajá. De hecho, o sea, es impresionante el cuadernito porque la letra está microscópica, o sea, estaba tan No chiquito manches. que la letrita está así, miniatura. Y bueno, ¿por qué es relevante este manuscrito? Pues porque Carvajal, su madre y sus hermanas fueron condenados a ser quemados vivos en la hoguera. ¿Por ese cuadernito? Ah. Ya les platicaré del por qué. Cuadernito Este de tránsito. pequeño diario, en este pequeño diario, Luis de Carvajal narró su historia desde que salió de Europa hasta su llegada a México, ya que su tío gobernaba parte del norte del país. Pero precisamente porque su tío estaba muy bien acomodado, se hizo acreedor a varios enemigos, entre ellos un virrey que estaba dispuesto a hacer lo que fuera para Para quitarlo quitarlo. del poder. Ay. Ajá, así. Ay, qué curioso. Cosas que nomás pasaban antes. Vaya, vaya. Qué actual me suena. Como parte de esta enemistad y de este plan macabro del virrey, descubrió que Carvajal practicaba la religión judía en secreto, un crimen que la Inquisición castigaba con No la muerte. manches. Sí. La Ya, primera sí, vez, pues sí. la primera vez Estás que fue viendo. detenido por las autoridades, lo dejaron ir con una advertencia, pero lejos de renunciar a su religión, Carvajal se convirtió en un líder de la comunidad judía clandestina en México. O sea, así como dijo Pamela, dijo, no, yo no voy a renunciar a mis creencias, chido. ¿no? Hasta mala muerte, literal. Sí, literal. Más tarde, cuando fue apresado de nuevo, fue condenado a muerte, pero antes fue torturado de manera tan brutal que reveló los nombres de 120 de sus correligionarios secretos. Ay. O sea, imagínense qué tan mal, Sí, o sea, debió de sí. estar para hacer eso. Después de lo ocurrido, los inquisidores lo obligaron a escuchar cómo los herejes de esos 120, que entre ellos estaba su propia madre y sus hermanas, eran torturados en la celda de al lado. Ay, no. Carvajal trató de suicidarse porque era demasiado el peso que Sí, tenía en su claro. conciencia por haber delatado a su familia y amigos, pero no lo consiguió. O sea, pero Ay, sí, yo me no. imagino, o sea, que de verdad, qué tan frustrante, doloroso, horrible Sí. debe ser una tortura para que termines delatando a tu familia. Ujú. Y todavía más horrible la tortura el escuchar
lo que les están haciendo. Sí. Sí, porque tú O sea, hablaste. o sea, doble no, tortura. porque- Ajá. Y pues que no puedes hacer Ahí nada. sí es culpable. Sí. Ya, me viene enojada. La Pero, ha o sea, hablado la abogada. No, pero, o sea, imagínate la frustración, así como dices, Sí. Lore, de decir, no, ya mátame, o sea, mátame Ajá, porque no quiero sí, ya hablar. no No quiero te iban a escuchar. matar hasta que hablaras. Exactamente, sí, ¿no? O sea, no eran torturas para que te murieras, ¿verdad? Para que hablaras. No manches, qué horrible. Qué horror. Y con la familia aparte. Como en un principio les dije, a veces los juicios, o sea, en lo que se hacían, durabas ahí encalabozado décadas y décadas. Lo tuvieron así mucho tiempo, por eso es que pues les daban mucha tortura y él escuchaba lo que les estaban Sí. haciendo los que había delatado. Logró registrar sus terribles vivencias en un cuadernito, que no era más grande que un celular actual, así como el celular ahorita que trae Vale, así chiquitito. Por lo que se dice que debió mantenerlo escondido bajo su sombrero, porque entre las ropas que traía tenía un sombrero, entonces creen que en su No sombrero lo manches. escondía. Para terminar con su tortura, en un acto público el 8 de diciembre de 1596, a los 29 años, o sea, Está bien, Bien jovencito. chavillo. Sí. y ya vivir todo Claro. eso. La juventud. Súper joven. Oye, qué joven, ¿eh? No, hombre. Y qué bárbaro, Adolescente. bebé. Bebé. Luis Carvajal fue sentenciado a morir en la hoguera, no sin antes haber sido torturado a garrotazos, junto al cuerpo de su madre y de sus Ay, hermanas no. Isabel, No, eso Catalina sí es- y Leonor, así Ay, como no. con otros 4 herejes. Eso es ser No sádico. manches, sí. Sí, o sea, porque pues, Sí, todavía que ya te obligaron a confesar y así, burlarse de ti de esa manera y poner allá a tu familia. Tu moral yo creo que estaba Sí, en el no, inframundo, ya. o sea. Yo creo ya ha muerto en vida de que no, ya no puedo con Sí. esto. Y Sí. Aparte, imagínate, o sea, usaban la palabra, o sea, como si fuera Dios el que estuviera diciendo, Ajá. ay, Dios me dijo que tengo que hacer esto. Ajá. Cuando Sí. tú en realidad no ¿En sabías qué si ay, la momento? persona estaba loca o... Hasta lo Sí. disfrutaban, ¿no? Sí, no lo disfruto. Aparte, independientemente de las creencias que tengamos todos, lo que hacemos aquí lo hacemos nosotros y es decisión de Sí, nosotros. ¿Por qué exacto. tenemos que adjudicarle A otra persona? o sea, a Tú no Dios vas a lo que ajá, hacemos. o le ajá. preguntas a Dios, Dios, ¿sí está bien? Pues Dios nunca te va a contestar, o sea, tú decides y Si ya. te contesta el psicólogo. porque si no, Y de repente se mueve la ventana, se mueve de repente la de esta. Con los avisos, ¿cómo le hiciste? Porque tenemos varias dudas. A ver, dime más. Sí. También por eso la religión se rompió, ¿no? Mucha gente Sí. dejó de creer porque es Sí. como un Dios va a permitir que hagan todo Sí, eso. exactamente. O sea, ¿en qué momento los protegiste? ¿En qué momento los cuidaste? Sobre todo, como siempre, los niños y las mujeres, que Sí. son los Ajá. más vulnerables. Exacto. Que ya nos estamos saliendo, pero... Ajá, eso, vamos bien, vamos bien. Lore, sigo triste, no sé en qué momento dijiste que no estaba triste. Ya sé, estaba pero- feliz. Estoy llorando, oye. Y para que vean, o sea, prueba de que sí, de verdad no se tocaban el corazón. La sentencia que la Santa Inquisición decretó, por ejemplo, para Isabel, una de las hermanas de Carvajal, que murió junto con él, decía lo siguiente: que sea llevada por las calles públicas de esta ciudad en una bestia de albarada. O sea, primero la paseaban por la ciudad para que vieran que era un hereje y que iba a ser condenada. O sea, Sí, como- para ajá. intimidar a los demás, ¿no? Exacto. Haz Y que algo y ve. una voz de pregonero manifieste su delito, que sea llevada ante un juez y sea traída a este lugar a que le den garrotes, hasta que muera y luego sea quemada en vivas llamas de fuego, hasta que se convierta en cenizas y que de ella no quede memoria. Y que esta sea mi sentencia definitiva, ella es juzgada. No No manches. O sea, el punto, o sea, hasta el decir que no quede memoria de ella, era hasta más allá de que muera, no, Que no nadie quiero la que nadie recuerde. sepa. Ajá. Ay, O sea, no. También es imposible, ¿no? O Sí, sea, no, Sí, es no. imposible. Hoy en día estamos hablando de ella, ¿eh? Mm. ¿Qué pasó, Inquisición? No, Ale anda ruda, anda ruda. Oye, es que es eso. Alex estuvo muy en serio la referencia que ella dijo de los gallitos de pelea. Alex sí la soltaron. Sí, Sí, sí. literal. Y me estoy Se agarró. me estoy conteniendo porque no quiero decir más. Y pues, Sigue, Lore. para más tristeza, 5 años después, Mariana, otra hermana de Carvajal, también fue quemada públicamente. O sea, se ensañaron tanto con su Con la familia, familia. que era acabar con todos. Así. El libro secreto de Luis de Carvajal sobrevivió. El libro de... Su mini librito. Y estos delicados manuscritos estuvieron custodiados en el Archivo Nacional de México, atesorados como uno de los primeros artefactos que documentan la llegada de judíos a América.
Pero el misterio ocurre porque en 1932 el pequeño diario desapareció, dando lugar a sospechas porque dado su tamaño era tan fácil que cualquiera pudiera llevárselo. Sí, pues sí. Sí, obviamente. Te lo embolsas. Ya sé. Ups. Cayó en mi bolsa. ¿Pero para qué? Es la duda. Ajá. Sí. Y de repente, Qué miedo. hace poquito, en diciembre del 2015, apareció en un sitio web de una casa de subastas de Londres con, No sí, manches. con un valor estimado de entre 1,000 y 1,500 libras esterlinas. No manches. ¿Qué No sé viene cuánto siendo? sea, pero creo que es Que un viene chorro. siendo más o menos. Un chorro. Ahorita me les digo. La Sacamos familia ese se sobre. somete. Y para me de acuerdo al tipo de cambio de hoy. No, vamos a investigar. Me quedé porque se movía algo, pero es tu lagartijo. Y yo así. Y bajo. A ver, vale, para andar diciendo. En 1,500 libras esterlinas. 41,850 pesos. Ay. Del 2015. Del 2015, que era Sí. mucho. Y lo es un mini librito. Sí. Un comerciante de libros raros lo compró y se lo vendió a una casa de subastas en Nueva York. Y cuando esta casa de subastas lo puso a la venta, llamó la atención de un coleccionista estadounidense de arte y objetos judíos. Este coleccionista pensó que se trataba de una transcripción porque dijo, ¿es en serio que es el original? Ajá. Después de tanto Ajá, tiempo. exactamente. Pero se preguntó por qué alguien se habría puesto a recrear la letra minúscula del Sí, no. original. Sí, nah. Ajá. Así que se puso en contacto, hasta eso, qué chido que lo hizo, la verdad se le agradece. Se puso en contacto con el consulado mexicano, en donde le confirmaron que los originales seguían desaparecidos. Entonces enviaron un experto para revisar la supuesta réplica. La Biblioteca Nacional de Antropología e Historia de México comprobó que efectivamente era el manuscrito original. Y el coleccionista, por eso les digo que qué chido, se ocupó de lidiar con todos los organismos internacionales porque ya no lo querían regresar. Lo que te voy a decir, ¿en qué momento si era robado se Ya pudo sé, vender? Ya sé. Y Qué cubrió los vergüenza. gastos de envío Sí. de vuelta Sí. para O sea, regresarlo Esto a es México. México, todo se vale, todo se México puede mágico. valer. Es que tiene muchos significados eso de México mágico. Y yo, ¿cómo preguntas eso? No Sí, tengo es la- lógica, o sea, lógica mexicana. Pero sí, o sea, a lo mejor y para ellos no tenía tanto valor hasta Sí, él hasta que habló y supieron. preguntó, ajá. Sí. Sí, dijo, no, siempre sí, búsquenlo. Ah, sí, no lo dejen. Sí. Cubrió los gastos de envío de vuelta para regresarlo a México. Y después de estar expuesto un tiempo en la Ciudad de México, el manuscrito fue almacenado en una segunda bóveda especial con temperatura controlada en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia de México. Pues para que no se lo volvieran a embolsar, porque ya... Sí, No, ya sí sé. se lo embolsan ya de Con plano. cámaras y todo. Sí, Sí, no. pero pues qué bonito que lo regresó, Sí. porque cualquier Exacto. otro hubiera dicho esto. O Presta. sea, ajá, o igual hasta en el momento en que le dijeron que sí era, algo hubiera hecho para desaparecerlo y... O lo hubiera ajá. vendido más caro, no Ajá. sé. La gente se le ocurre Pues, qué cada bueno. cosa. ¿Sí? Se nos ocurre Se nos- cada ah, cosa. Se nos Se nos ocurre ocurre. cada cosa. Si vieran cómo estamos grabando ahorita, con un espejo para ver que sí está grabando desde aquí. Perrón, un espejo perronzote. A la gente se nos ocurren muchas cosas iguales. Y bueno, sin embargo, un tema específico del que algunas veces se le resta importancia es el papel que tuvimos las mujeres durante la Inquisición. Y es que en la historia de la mujer, perdón, no ha habido época más sombría que la de la Inquisición. A excepción de que, pues también, bien dijimos, yo. hoy en día no estamos... En la del 2021. ¿Y en México actual? Sí. Ay, no, Sí. qué feo. Cientos de mujeres fueron acusadas por el santo oficio como brujas, llamadas brujas, como bien decía Ale, por el simple hecho de ser mujeres que se comportaban de manera contraria a las normas impuestas por una sociedad patriarcal, una sociedad en la que el Estado y la Iglesia controlaba absolutamente todo de las mujeres, de la misma manera que controlaban y censuraban a todo aquel que se atrevía a demostrar por medios científicos que las Sagradas Escrituras no eran del todo ciertas y que tampoco sagradas. contenían todas las leyes que regían la naturaleza. Se tenía la idea, y es la idea que predominaba, de que la mujer era de naturaleza pecadora. Se le acusaba Ay, no. públicamente, sí, ajá. Eva. No más nosotros, no más nosotros. Pues perdón. Tenía hambre, quería tenía nada. hambre, Eva. O sea, andaba de malas, fue lo primero que vio, perdón. Dale, disculpe Ay, no, ya usted. me enojé, ¿verdad? Ya me enojé. Ay, lo que viene, ¿verdad? Lo que viene. Se le acusaba públicamente de conjurar contra la iglesia, o sea, nomás eso no la pasábamos haciendo.
conjurando contra la iglesia. Todo el día. O sea, chismeando. Chismeando. Chisme. Sí, De pues, ¿te sostener, gustó? de sostener pactos con el diablo. Si la mujer se le ocurre buscar conocimiento, acceder a él, curar enfermedades de sus allegados, de ganarse el respeto y la admiración de los demás, no podía ser de otra manera más que a través del maligno, porque ¿cómo podía ser la mujer capaz de pensar y de hacer cosas que los hombres no? Ay, no. Esa es la idea que se tenía. Un secreto a voces era que aquellas mujeres que se consideraban brujas representaban las pasiones y los instintos reprimidos por los hombres, ya que más allá de ser la representación del mal, era la figura del caos, y no hay nada más fructífero que deje el caos sino el cambio, cosa Sí. que a la sociedad, a la Le iglesia da y al miedo. Estado Les da miedo. no les gustaba aceptar, y menos viniendo de las mujeres. Sí. No, imagínate si ahorita en la actualidad se enojan Ajá. porque vas avanzando, porque estás luchando por tus derechos. Exactamente. Imagínate en esos tiempos. No. Así es. Pues por eso son tan famosas las brujas también. Sí. Y qué chido, porque dices, o sea, era como sinónimo de rebeldía en el buen sentido, de decir, pues yo no creo en eso. No al estoy de contrario. acuerdo. Ajá, no estoy de acuerdo. No soy menos que todos los demás. Y soy mujer. Exacto. Ajá. Y luego aparte uno siempre se queda así como que con esa idea de que no, las brujas se robaban a los niños o Así les hacían... Sí, yo Ajá. me traumaba con las brujas y ahorita Anda. digo, qué chido las brujas. Ya sé. Y es que es lo que se encargaban de decir, o sea, para que la Les gente... hacían mala Ajá, publicidad. exactamente. Pero cuando investigas te das cuenta que son mujeres que saben muchísimo de plantas medicinales, de las posiciones de la luna, o sea, es algo totalmente como natural, o sea, como esa armonía con el planeta, con la madre tierra, y nada que ver lo que nos decían. Sí, que no a cualquiera se le da tan No, Exacto. no. Algo muy sencillo de era respetarse, que la verdad. un hombre que sabía curar con hierbas era un doctor. Una Sí. mujer que sabía hacerlo era una bruja. Sí. Así. Infinito. Sí, ahorita, ay, pero en México es como ponte chuchupate, ¿no? Sí, ¿eso es pecado? ¿Es el pecado? No, porque les quita el dolor y la paz. Y todavía. Tu tecita de manzanilla. Eso lo cura todo. Sí, ya sé. Y bien dijo Ale, la iglesia pensaba que una bruja era aquella mujer que practicaba maleficios, que causaba daños a través de medios ocultos, que pactaban con el diablo, que volaban por las noches y que tenían malas intenciones. Las brujillas. Que se comían a los niños, sí, se comían a los niños pequeños. Sí, y de hecho se fijan, por ejemplo, yo amaba las trillizas, porque además de que la bruja se pintaba como una bruja mala, les enseñaba la historia a las niñas, o sea, las llevaba a recorrer la historia, aprendían estaba con superchida. ella, ajá, o sea, no tenía nada de malo, al contrario, era una maestra estricta la bruja, más bien. Sí, Sí. exactamente. Ajá. Se creía que estas brujas inducían a los hombres al pecado, que pertenecían a una secta satánica y que hacían reuniones sabatinas en cuevas secretas. Porque solo a través de esta forma podían ser inteligentes y podían rebelarse contra lo dispuesto en el momento. Entonces, si no, no nos íbamos a cuevas y quién sabe qué hacíamos, No se no puede. era posible, Mm. supuestamente. Pero la figura de la bruja fue también una excusa para justificar el celibato de las monjas, las conductas aberrantes de hombres religiosos y personajes importantes, porque era la mujer quien incitaba al hombre a cometer los actos más pueriles y pecaminosos. Ay, qué caray. De hecho, muchas mujeres que fueron acusadas de brujería y que las quemaron en la hoguera, sobre todo en España, era porque si llegaban a cachar a alguien, a algún hombre de Dios, a alguien religioso, que había violado a alguna mujer o algo así, decían, aunque él hubiera sido el violador, decían, no, es La que mujer te- la la mujer mujer. lo incitó, o sea, estaba No, poseída por sí. el maligno, Sí. entonces hay que quemarla. Dices, ¿en qué momento? Estaba poseída por el maligno. Ándale. Ajá. Uy. Mira, Pamela, te hubieran quemado, Pamela. Pero ya está grabando. Es mi responsabilidad. Mi comentario es mi responsabilidad. Pam me siendo enjuiciada. Ah, que estaba poseída por el maligno. Uy. No manches, pobres. Sí, no, ya sé. Y yo ahí en el tribunal de Pam, híjole, no, ya la van a Sí, quemar. pero fíjate, ahorita hasta la fecha, en todos los casos de violación es como, es que ya traía un escote, traía una falda. Sí. O sea, güey, pues así me gusta vestirme. Y Tú Exactamente, controla tus tú controla pulsiones, tus- tus bajos Ajá. instintos, o sea, ellos son los pecadores. Bien dijimos, Exactamente. lamentablemente no han cambiado mucho las Las cosas. cosas. es como una vez en una marcha que un chavo se fue así sin playera, en una marcha feminista y que decía, pues estoy casi desnudo y me siento seguro entre las mujeres, no entiendo por qué ellas no deberían de sentirse seguras Seguras, entre Sí. nosotros.
Y yo, ay, porque pues, no es lo porque mismo. No generalizamos, pero es complicado. Es o sea, complicado. Pero sí. fíjate desde dónde viene, o sea, Desde no dónde es cosa viene. de, ay, No. hace 10 años, no, 1500, Sí, o sea. Sí. Desde los griegos, de hecho. llevamos toda una vida. de así. señalar a las víctimas. Sí. Ajá, Qué crueldad. exactamente. Tenemos mucho por hacer. Sí, Todavía mucho. llevamos un avance, pero... Lo bueno que ya no existe eso, ¿verdad? No, imagínate. Ya nos estarían quemando ahorita. De hecho, se publicó un libro que seguramente ya han escuchado por ahí, considerado como el más oscuro y nocivo contra las mujeres, el Malleus Maleficarum, que es traducido como el martillo de las brujas, en el cual se mencionaba que las mujeres eran frágiles de espíritu y llenas de debilidades carnales. Uy, Ajá, ¿han o sea, tenido un cólico? Ya sé. O sea, lo único que, o sea, nos la pasábamos pues de calenturientas nomás, eso decían así, literal. Ay, Pues Oilos. ajá. Pues el maligno nos prefería. Sí, y pues fue sí. gracias a este libro y a Pues este sí. pensamiento que muchas mujeres inocentes fueran tachadas como brujas, porque este libro literalmente era como una guía de, mira, si ves todas estas cosas, probablemente es bruja. Si se Ajá. viste de Ah, negro, ya. es bruja. Ajá, o sea, así cualquier cosa. Si se le revela a su marido, si un día le contesta, es bruja. Si un día no hace lo que todos están haciendo, bruja. Así, tú cualquier cosa, entonces dices, Para todo eran brujas. ajá, así. Incluso se decía que las mujeres que no lloraban durante su juicio ante la Inquisición Eran brujas. eran declaradas como brujas de inmediato por el No, pues ya simple valió. hecho de demostrar su carácter fuerte, Ah, ya que la mujer debía ser sumisa y rendirse ante la voz de un hombre. O sea, hasta en eso, o sea, de no está llorando, no está sufriendo. no. Así O sea, que es. sadismo también es. Sí. O sea, el querer ver No, sufrir pues a ya me alguien. declaro completamente bruja. Se Y metió sí, una muchas- libélula. Sí. Hablando de brujas. Ah. Y la libélula, quiero dar mi testimonio. Y sí, de hecho, muchas mujeres precisamente se aguantaban todo el dolor y el sufrimiento para no darles gusto. Pues O sea, no, decir, a ver, no. tú quieres Qué verme chido. sufrir, pues me No voy lo a vas a ver. aguantar. Te friegas. Ajá. Qué Y de chido. hecho, también Sufre tú. dijo Ale, si ven esa película en Netflix, a una de las protagonistas también eso le pasa, y de hecho un padre que como que no está de acuerdo con eso, pero no se puede revelar, le dice así como de, no te aguantes, llora, o sea, diles que sufres, porque si no, Te van a va matar. peor. Ajá, entonces, Ay, no. estaba canijo. Está Y todavía. también a la mujer se le castigaba de maneras más fuertes que a los hombres. Con ella, la agresividad y la perversión sexual de los inquisidores se desahogaba de manera especial, pues tenían incluso instrumentos diferentes de castigo para provocarles más dolor a las mujeres. Ay, no. Les iba a platicar de los instrumentos de castigo, pero no, ya nos pusimos muy deprimidas, pero Platícanos, pues ya. pues ya ven que uno de los más comunes para las mujeres, y pues, lo hemos El visto en el calzón inquisidor, cerrado. Sí. pues esta era más como la que lo usaban los maridos. Pero, por ejemplo, había la pera, no sé si han visto la pera. No. Era para, podía ser usado oral, anal o vaginal. Para las mujeres, si yo, marido, mi mujer me contestó, yo decía, no es, seguramente es bruja y me anda poniendo el cuerno y así. La pera era introducida en la Ay, mujer no, y qué la horror. abrían, o sea, era una perita, lo están viendo en YouTube, una perita cerrada y se va abriendo adentro de ti hasta que te desgarra. Ay, Para no, o quienes sea, eran ay, acusados no, de qué homosexualidad, sadismo, pues era neta. anal y era el mismo procedimiento, o sea, la perita se abría adentro y obviamente te desangrabas, pues te desgarraba. Qué enferma Qué estaba la gente. enfermedad. O sea, Sí. neta, qué sadismo, neta. Y perversión al mismo Ajá. tiempo. Y ellos eran los inteligentes de ese tiempo. Sí. O sea. Ay, no. Ay, no, ya los manches. odio. Estoy sintiendo un coraje que ya hasta me dio calor. Y así Sí. era, o sea, los instrumentos pues más, dijo Ale, o sea, más perversos. Perversos, eran los sí. que eran para castigar a las Ellos mujeres. eran los pervertidos. O Sí. sea, disfrutar de hacer eso, perdón, o sea. No, aparte deja tú disfrutar, o sea, como el sentimiento de venganza, de Sí. decir... De "Ay, poder, de. Ajá, de poder, de decir, yo soy más que tú y tú no me puedes Exacto. engañar, yo a ti sí, pero tú a mí no, entonces... Sí. Ay, no. Qué horror. Sí. Pues a ver si ahí en redes sociales les dejamos pues como los más comunes, pero sí, no sé si han visto La Dama de Hierro, que era como digamos un ataúd de piel. Ah, que sí, estaba sí, sí. lleno Sí. de De pus. De- ajá, Ay, sí, como de sí. púas y ahí metiendo a las mujeres Sí. acusadas de brujería. Como en Matilda. Ey, sí, como Matilda. Sí, jinete sin cabeza también. Sí. Pues esos son de los como más conocidos, Ejemplos, pero había ejemplos. así. Y te preguntan que por qué las mujeres están enojadas, ¿verdad? O sea, Ujú. Sí.
Hay algunas respuestas, algunas. Así. Algunas. Nos dijeron algunas y Millón aquí empieza con la palabra algunas. Están bien sincronizadas ahorita. Algunas. Conectamos del coraje. Algunas mujeres incluso se consumían durante años en calabozos subterráneos y húmedos llenos de ratas, esperando Ay, juicios no. que la mayoría de veces No llegaban. nunca llegaban, exactamente. Las más jóvenes y bellas eran expuestas a violaciones de clérigos y carceleros por el resto de sus días, Ay, no, no. hasta no, que no. ellos consideraban que pues ya no les ya servían. no les servían y las dejaban ahí refundirse. Había torres destinadas a las brujas, en donde las supuestas brujas eran colgadas por el aire, suspendidas por cadenas Ah, hasta sí. morir de sed y de hambre, con sus extremidades torturadas y desgarradas. No manches. Así, nomás porque yo dije que eran brujas. No, qué injusticia. Es que aparte, o sea, nunca voy a entender esa lógica de tú lo estás haciendo mal, pero yo sí te puedo violar. Sí. Exactamente. O sea, tú no- Doble moral. Ajá. Doble moral. Es como, ¿en qué cabeza cabe, o sea, sentir que eso está bien? Si Sí. ves que la persona está sufriendo, si sabes que para empezar eso está mal, y tú eres el primero que la juzga porque está haciendo el mal, o sea. Exacto. De hecho, hay una historia que es Lógico. un español, bueno, que es una historia basada en la realidad, pero obviamente pues me voy a poner nombres reales, ¿verdad? Que el personaje se llama Cornelia, creo. Entonces la historia es que Cornelia tenía creo que 17 o 19 años, no recuerdo bien. Era, es el aire. Cornelia. Dice Cornelia, presente. Pero ya sé. Entonces ella pues era hija de un adinerado y un obispo, algo así, se le insinuó y ella pues Le dijo que no. que no. Ujú. Entonces él se molestó tanto que la acusó de brujería y la apresaron. Y su prometido y su papá intentaron sacarla, pero no pudieron. Y de hecho la historia trata de que hasta la misma familia del prometido le dicen, ya no le muevas porque si no, a ti también te va. sí, Ajá. o sea, ya no Ay, hay, no, no hay nada más imagínate. que hacer. Ajá, entonces pues ni modo, No se quedó. manches. Y todavía estando encarcelada, la historia cuenta, que insisto, está basada en historias reales, como dice aquí, que las dejaban ahí y abusaban de ellas, pues el obispo estando ahí fue para abusar de ella y ella, No se ella dejó. prefería morir a que Sí, claro, la mancillaran. cualquiera. Entonces logró, en la historia, logra por ahí conseguir como una navaja, algo así, y en el forcejeo lo mata. Pero, o sea, él estaba intentando abusar de ella frente a los demás inquisidores. Y todos eran testigos de que ella lo La mató en estaban, defensa ujú. propia. Aún así, decían que por ser bruja lo había matado. Ay, Entonces la condenaron a morir Pues en la sí, hoguera. hombres, puros Ajá. hombres. Y lo que es increíble es que, bien dijo Pame, o sea, teniendo pruebas, teniendo testigos, no. Ella lo mató por bruja. Pero la verdad es que si nos ponemos a pensar, o sea, todo el tiempo ha salido sectas en donde hacen con las Sí. mujeres lo que se les da la gana, por ejemplo la de Nexium. Últimamente aquí en México anda súper fuerte lo de este gurú Ah, sí. feo que se siente reptiliano y no sé qué. Y la verdad es que todo es el mismo proceso, ¿no? O sea, seguimos repitiendo los mismos patrones y así. Y obviamente creo que también es importante hablar de esto para que nosotros como mujeres tengamos esa conciencia de no irte... Con lo primerito que te Ajá, o sea, como, Sí. como que confiar y ver bien con quién Sí, te estás sí, acercando, sí, ¿no? claro. Porque, pues, Tener un criterio y... claro, tener Pero un aparte, criterio. fíjate, por ejemplo, en esta historia, obviamente, si había mujeres ahí, obviamente no iban a atestiguar a favor de la Sí, mujer. no, Sí. por el Obviamente, miedo. Ajá, por el miedo. Sí. Y ahí también se ve la otra figura del hombre, que es su prometido, que quiso salvarla. Ajá. Sí. O sea, también existe esa parte. Ni todos los hombres son malos, ni No, todas las no, mujeres no. son buenas. Son buenas. Ajá. Pero la mayoría de las veces las mujeres no hacemos las cosas o no lo decimos por miedo. Exacto. Y en esos tiempos, pues imagínate la amenaza. Sí, no, o sea, sí... A mí me agarraban y Pam iba, no, pues también, ella también es bruja porque pues, es su Ajá, amiga, pues pues sí. ajá, entonces, Sí, claro. no. Uno de los casos contra una mujer por el Santo Oficio en nuestro país es el de la Madre Chepa. Hay un estudio y un análisis muy extenso sobre este caso, muy bien documentado, pero nos llevaría un episodio completo. Pero en Documental. resumidas- ajá. Pero en resumidas cuentas, y para mostrarles un poquito de la historia de la Madre Chepa y del papel que jugamos las mujeres en la Inquisición, les voy a decir lo que pasó. Ella se llamaba Josefa, pero de cariño le Le decían la decían Madre Chepa. Chepa. Ajá. La Madre Chepa era una veracruzana de 40 años. Ahí, pues, para que vayan viendo la descripción y vean como por qué la acusaron. La Madre Chepa era una veracruzana de 40 años, viuda, que hizo su propio negocio, haciendo de su casa un pequeño hotel en el que recibía viajantes y marineros. Además de eso, era partera,
curandera, y las malas lenguas decían que es hechicería por ser curandera. Y por si fuera poco, era una mujer a la que le gustaba arreglarse, vestirse y verse bien. Entonces, pues... No, pues ya, de Sí, no, ya palomeó Sí. varias cosas de la lista de Sí. si es bruja. La madre Chepa era excepcional en lo que hacía, tanto así que se ganó el prestigio y el respeto de la gente por sus curaciones y por el buen trato que daba a sus clientes en el pequeño hotel. O sea, porque aunque acondicionó su casa, tenía todo muy bien y los marineros pues se sentían muy bien atendidos cuando llegaban, porque pues no era fácil para Sí, ellos. no. Ajá. Llegar. Como ya deben imaginarse, pues el Santo Oficio la condenó a salir en el auto de fe, que ya platicamos que era el auto de fe. Sentenciada por ser supersticiosa y embustera, acusada de brujería, y se le ordenó que le dieran 200 azotes en las calles de Veracruz. Después fue desterrada de la ciudad por 10 años y fue confinada en el recogimiento de la Magdalena en la ciudad de Puebla. O sea, como en un convento. ¿Y los aguantó, los 200? Sí. Luego después, bueno, para no hacer larga la historia, también ella fue una mujer aguerrida que dijo, pues Me miren, la paga. ajá, volvió y otra vez iba haciendo lo mismo y ahí sí se tuvo que ir porque pues ya. Sí, no, ya. Sí, ajá. Nada más era una vez el acto de fe. Ajá, pero su único delito era ser una mujer emprendedora en aquellos Ajá. tiempos. Con conocimientos. Viuda, ajá, que sin un hombre, pues ella emprendió. Salió adelante. Ajá, con Ay, conocimientos no, sí. que sabía traer al mundo a un niño, ser partera, curar. Un Ya, chorro de o cosas, sea, ajá. Le gustaba pues vestirse y verse bien porque la criticaban así de que no, es que es muy ostentosa y mira cómo se arregla, no sé qué. Por eso era una bruja. envidia se llama. Ya sé. Sí. La envidia, la envidia. Y el 8 de junio se promulgó en Nueva España para poner fin a una de las instituciones más terribles de la historia de la humanidad. Un decreto, pero poco duró el gusto, ya que en 1815 España volvió al absolutismo y eso pues nos afectaba a nosotros como la Nueva Obvio. España. Y el viejo tribunal pues fue restablecido. Tuvimos que esperar otros 5 años, hasta 1820, cuando nuevamente el liberalismo constitucional se estableció y la Inquisición vio el fin de sus días el 31 de mayo de ese año, pero hasta que ya se culminó, o sea, todo ya por fin se hizo, y que parte de la historia es esto que les platiqué en un principio, que Sí. 70 personas fueron ahí ante el Tribunal de Santa Inquisición, se dio el 10 de junio de 1820. Hace bien poquito. Sí, Sí. no, Sí, ya sé, no manches. lo vemos 200 como muy años. lejano, ajá, Pero no. pero está cerquita. Y vemos que evolucionamos Poquito. a pasitos lentos. Ya sé. Vamos de Muy tortuguita. lento. Muy Sí, poquito. Muy, muy lento. Y como ya bien hacía su análisis Pame, hasta la fecha, la gente se pregunta cómo una religión que predica el amor al prójimo fue capaz de hacerse pasar por el nombre de Dios tantos tormentos y sufrimientos a hombres y mujeres. Pero peor es aún pensar la necesidad que tenían de impedirle la autonomía a las mujeres con respecto de los hombres, de impedir su presencia en la toma de decisiones, que ha sido un factor que bien ya dijimos, sigue vigente, lamentablemente. Sí. Sí, el machismo. Ujú. Y es que es indignante que la iglesia haya permitido poner el nombre de Dios, o sea, adjudicarle a Dios, ponerlo como estandarte para cometer tan crueles e inhumanas injusticias contra los hombres, pero sobre todo contra mujeres acusadas de brujería. Y si bien repetimos que aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla, también ya bien nos decía Ale, es sumamente importante examinar con cuidado nuestras creencias, comportamientos y ejes sociales de la actualidad, porque aunque tal vez hoy no estamos precisamente quemando mujeres vivas en hogueras, quizá hay otras maneras igual de crueles, injustas e inhumanas Sí. que nos pueden estar llevando Sí. a reescribir esa oscura historia de la que tanto nos incomoda hablar. Sí. Ya sé. Y bien dice una frase, la humanidad siempre ha tenido miedo de las mujeres que vuelan, ya sea por brujas o por libres. Sí. A ver, ¿cómo otra vez? La humanidad siempre ha tenido miedo a las mujeres que vuelan, ya sea por brujas o por libres. Ay, qué chida frase. ¿Y sí? Ay, sí. Literal. Sí. Fíjate que luego también por eso es como, pues muchas veces las mujeres seguimos, pues sí, cargando como ese, no sé, como decir, cómo yo voy a superarme más que los hombres de mi familia, sí, o cómo sí. yo voy a escalar más que mi familia, o sea, porque sí, o sea, siempre sientes que tienes que ir como un paso Arriba, atrás, ¿no? atrás. O un paso así como, no puedes ir a la par, tienes que ir un paso atrás por esto mismo, ¿no? O sea, Sí, como esas estas... malas costumbres. Ajá. Sí. Y creo que la verdad nosotros somos como una generación que está rompiendo con eso, que, Sí. que obviamente nos cuesta, ¿no? Llena O de sea, brujas.
llena de brujas y que nos cuesta, pero creo que pues en cierta medida lo estamos haciendo, ¿no? Como Sí. romper con esas generaciones que si lo hablamos a lo mejor con nuestras mamás, pues a Sí, lo mejor no. podemos decir, no, o sea, te respeto, pero no Sí. No concuerdo comparto. nada contigo, ¿no? Pero pues bueno, es también como entender un poco las La situaciones que ellas generación, vivieron. exactamente, que a cada quien le tocó. Y es lógico que nos va a llevar tiempo, que es una lucha bien difícil. Pues Sí. llevamos siglos así, o sea, estamos viendo que tantas cosas que han pasado, Ya sé. Fíjate, evidentemente. 2021 y Sí, Seguimos no, igual. no de la noche a la mañana se va a lograr, pero tenemos que seguir. sí se han con el dedo logrado en el muchas renglón. cosas, obviamente, Sí. porque pues no por nada las luchas son históricas. Ujú. Entonces, cada vez que tú luchas, pues se logra algo, pero siempre falta, o sea, es Siempre, interminable, sí. es una mala costumbre que está muy difícil de quitar, o sea, que a lo mejor hasta tus papás hasta cierto punto fueron machistas y después Sí. naces Sí. tú, creces y Sí. piensas completamente diferente y a lo mejor hay algunos papás que pues no son empáticos y dicen, no, pues es lo que yo diga y te aguantas, ¿no? Y punto. Sí. Ajá. Ujú, Ahí igual exactamente. cuando te casas, igual cuando tienes Sí, hijos, sí. es la mamá, la esposa que sirve al marido, que sirve a los hijos y los papás trabajan. Sí. No, o sea, ahorita ya es como, pues te puedes dedicar a muchas cosas y tener hijos Sí. y estar casada y sin que seas juzgada porque ahí está casada. Exacto. Su esposo machista, no, también. Los hombres, hay hombres que respetan pues las marchas, que respetan los derechos de las mujeres, Ujú. incluso pues también luchan por ellos, por lo Sí. mismo, ¿no? Porque son empáticos y Sí. pues obviamente quien no quiere una sociedad bien, sana, que seamos todos amigos, es un poco imposible. Con Sí. todos los temas, sobre todo hablando de religión también. O Sí, sea, ya se sí. divide, pero pues no imposible, hay que seguirle. No, no Así imposible. Y hay que tener criterio para todo. Sí. Sí. Tampoco hay que irnos así como de, como Gordon Tobogán. en, Ya sé. en las creencias que hay, no sé, también hay que Sí, ser nosotros cuestionarse. críticos Ajá. y Que no nos también vuelva a pasar verse. esto. Ajá. Y es que Sí. También yo creo que verse sí lo lo mismo. sabes, pero volvemos a lo mismo. No quieres como esa responsabilidad tuya de decir, Sí. yo lo hice. ¿no? Sí. O sea, siempre es como otra persona. Sí. Y fíjate o la que- aprobación de alguien. Ajá. Es una frase bien trillada, pero la escuché esta semana, sí creo que fue esta semana, y decía, es que la verdad creo que muchos de nuestros problemas se podrían solucionar y pues sí, o sea, no tener tantos problemas a lo mejor a veces nada más mentales, dándonos cuenta que todo es nuestra responsabilidad. Exacto. O sea, que si algo nos salió mal, fue nuestra Fue nuestra responsabilidad. responsabilidad. Sí. Que si algo nos salió bien, fue nuestra responsabilidad, no es responsabilidad de nadie más. Sí, tú elegiste ese camino y Exacto. esa decisión. Ajá. Entonces creo que también nosotros tenemos como ese, pues yo a veces sí lo veo como esa empatía, como ese obligación Ujú. de pues sí ser conscientes del momento en el que estamos viviendo y pues también buscar la forma de aportar, ¿no? O sea, no, cada quien tiene luchas diferentes, pero sí de aportar, o sea, por estas víctimas, como en honor de las personas que lo que les hicieron Sí. por estas Que no sea creencias. en vano. O sea, Así es. ay no. Y prueba de que eso no fue en vano y de que hoy en día las mujeres estamos avanzando, pues creemos que Pam, ejemplo de una mujer Sí. emprendedora. nos Ay, puede Ay, me halagas demasiado. Es lo que es, Pame. Se hace el intento. Sí. A ver, platícanos, Pam. Sí, gracias. No, pues miren, yo la verdad me gusta mucho, bueno, intento hacer negocios, aunque sean pequeños, grandes. Ahorita, entre mi novio, mi hermana y yo, tenemos planeado abrir un restaurant bar en el centro. Están cordialmente invitados todos y ustedes arrecholados. Sí, estamos trabajando en ello. Es un poco complicado, pero la verdad, como ya lo dije, todo es posible, con Exacto. paciencia y mientras tengas claro lo que tienes y tus metas, es posible. Y también, obviamente, como ya lo dijo Lore, me gustan mucho los perritos, los animales, pero en especial los perros. Estamos vendiendo alimento 100% natural, que no es procesado como las croquetas, para los perritos. Igual si gustan en Instagram les puedo pasar la información y pues cualquier duda estamos a sus órdenes. Obviamente tengo muchas cosas en mente, pero como dice mi papá, metas pequeñas para llegar a metas grandes. Bueno, Exactamente, sí. sí. Ahí Dinos les vamos cómo. a dejar las redes, pero Sí, todos dinos, sí, Pame. ¿cómo te Sí, encontramos? las redes de la comida es bbarf-zacatecas y mascotas bbarf. Y la del restaurant bar todavía no la tenemos, pero Ahí se las en vamos cuanto a la dejar. tenga, se las mando con Próximo. arrecholados. Sí, Sí, para sí. compartirlas. Sí, muchas gracias. Sí, igual se las vamos a dejar en el video. Si nos están escuchando en Spotify, vayan a nuestras redes. Ahí se las vamos a dejar también. Ahí Y está en todo. cuanto ya está inaugurado aquí el negocio de Pame. Sí, también sí, se los cuando vamos a quieran. compartir. Sí, sí. Así es.
No, y sí hace falta, porque nosotros nos corren bien pronto, ¿verdad, Lore? Sí, es que miren, ustedes saben que somos godines y pues Sí, uno no. trabaja y hasta tarde ya uno Sí, puede salir, ya sé. entonces Que ahí eso a anda las uno a 10. las 10 y ¿cómo que ya van a cerrar a las 10? Oiga, ¿Cómo acabo de dice? salir? No, pero aparte está bien para regresar a la normalidad. Sí, otra hace- vez. hace falta. Ajá, hace falta como Sí. algo nuevo y volver a acostumbrarte, ¿no? A volver a salir Sí. con demás gente aquí al lado y todo. Entonces, Sí. como que sí, Sí. creo que es el momento correcto de hacerlo. Así es. Es momento de dejar al Así que están Grinch todos a un lado. invitados. Sí. Sí, ya sé. Sí, para que ya se me arreglen. Ya y sé. se bañen y salgan de sus casas, por favor. Y suelten la A seguirse chancla. cuidando, pero ya se vale. Luego nos van a decir como la madre Chepa, ay, anda muy arreglada, seguro es bruja. Pues que Aquí, tiene. yo creo que aquí ya tiene. todas somos brujas. Sí. Ya sé. Ni modo. Pero está chido. Cuando leemos este tipo de guiones medio tristes para desahogar nuestras penas ahí. Sí, ya sé. Sí. Yo ya me quité una Ahí uña. son O las sea, peleas. estaba conteniéndome Coraje. porque de verdad es que, bueno, no sé, como que suelo ser como demasiado, no sé, como, no Da sé mucho si coraje. sea empatía, Sí, da no sé, coraje. pero te da mucho coraje Sí, como que dices, impotencia "Ay, de impotencia". decir, no pude hacer nada, pero ahorita podemos Sí. hacer mucho, así que Sí. lo que sea. Así es. Así es. Pero pues sí, te entiendo, esa impotencia de decir, Sí. ay, güey, qué coraje. sí, de escuchar Ya y no ver puedes que hacer nada, Sí, o sea, no, ya nada. pasó. y ver que ahora está muy similar, pero tenemos muchas herramientas, también hay que aprovecharlas. Sí. Hay que aprovecharlas. Pues Pame, muchas gracias. No, a ustedes por la invitación, me la Sí. pasé muy bien. Gracias por dejarme explayar. Claro. Sí, pero pues cada quien todos somos libres de lo Sí. que pensamos, lo que creemos, pero sí hay que seguir luchando por considero yo, una mejor sociedad y para Exacto. vivir pues todos bien, ¿no? Más felices. Sí. Sí, muchas Gracias, gracias, por la Pame. invitación, chicas. Ay, no, así Sí, estaba en la lista de los invitados desde que empezamos, Sí, ya sé, pero bueno, no se perdónenme. no se nos daba traerla, pero mira, por algo. Es que entre tantas cosas, Por ya algo quería te venir, ya tocó. quería venir, ajá, por algo me tocó hoy. Por Sí, algo me te gustó tocó este mucho, guión ajá. y por algo te tocó este tema. Sí, Así es. excelente. No es casualidad. No es casualidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Pame. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este jueves de Arrecholados. Como siempre, les pedimos que nos sigan, que nos compartan, que guarden nuestras publicaciones, que si algo de este episodio les gustó, pues se los compartan a las personas que les gustaría que lo escucharan y que nos compartan cuando nos están escuchando en nuestras redes para nosotros también saber si les está gustando nuestro contenido, si quieren ustedes proponernos algunos contenidos, pues nosotros somos bien ñoñas, siempre se los decimos y encantadas de buscar para que sea un episodio que a ustedes les gusten. Así es que muchísimas Sí, gracias y nos compartan, vemos. compartan. Compártanos así No, no, como memes, locos. ¿verdad? Masivo. Sí, masivo. Follow por masivo y share masivo. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos el próximo jueves. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Hola, queremos que nos dejes tus opiniones y que nos platiques qué te parecen nuestros videos y si ya nos escuchas en todas las plataformas. También te dejamos nuestras redes sociales y acuérdate, no te olvides de darle like a la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones.